que lean el artículo, me imagino que han leído el artículo que alguno de sus compañeros creo que le he indicado cómo descargar. Nunca nos enseñó cómo descargar. Creo que era del otro grupo. Un lío con los grupos. Ya voy a dejar de todas maneras la copia para los dos grupos, ya para que igual lo lean para su examen. Lo más difícil o lo más complejo en la preeclampsia es tratar, no médicamente, porque vamos a ver que farmacológicamente vamos a poder encontrar medicamentos, pero la base del tratamiento de la preeclampsia ya habíamos dicho que es retirar la placenta, porque el que produce el problema es la placenta. El problema es en qué momento yo hago esto, ¿no? Si hago ya con un producto a término o un producto pretérmino. Entonces hay el dilema. Todas las pacientes van a ser tratadas de la misma forma. A todas las pacientes, ya sea en una edad gestacional pretérmino muy precoz o en una paciente de término, el manejo inicial va a ser el mismo. No va a haber diferencia con la parte farmacológica, no va a haber manejo con la parte de medidas generales, ponerle sonda Foley, ponerle oxígeno, todas van a ser manejadas de la misma manera. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el manejo de la edad gestacional. Si tenemos pacientes ya de término, no hay donde perderlos. Le damos la medicación y tenemos que interrumpir el embarazo, porque ya es de término, no hay donde más esperar. Se va a interrumpir ya sea por parto o por cesárea. La indicación no es cesárea, la indicación es lo que tenga que ser. Si la paciente puede tener un parto, puede tener un parto, aunque tenga complicaciones, aunque tenga eclampsia, aunque tenga síndrome de Gell. Si la paciente está en condiciones de tener un parto o inició su trabajo de parto, entonces se puede tener un parto. Entonces es una indicación relativa de cesárea, no absoluta. Quiere decir que por alguna situación en especial no puede tener parto, entonces se hace la cesárea. Si tenemos productos de menos de 37 semanas y más de 34 semanas, igual se interrumpe el embarazo, porque a estas pacientes arriba de 34 semanas ya no le van a dar maduración pulmonar. ¿Cuándo se da maduración pulmonar? De las 28 a las 34 semanas. Entonces, si ya es más de 34 semanas, pero sigue siendo pretérmino y es menos de 37 semanas, tampoco voy a dudar en interrumpir, porque esos pulmoncitos ya van a poder sobrevivir fuera, le van a poder dar surfactante y ese bebé va a ir bien arriba de las 34 semanas. No tengo nada que hacer en ese paciente. Igual, medico y interrumpo el embarazo. Lo primero que vamos a hacer es estabilizar siempre al paciente. En pacientes entre las 28 y 34 semanas son pacientes ya que son pretérminos, que en este caso sí los pulmones no están maduros y podemos utilizar corticoide. Entonces, en este paciente, lo primero que voy a hacer es estabilizarlo, ya vamos a ver los medicamentos, y segundo, voy a iniciar maduración pulmonar. ¿Cuántos días es la maduración pulmonar? ¿Qué se administra? Betametasona o dexametasona. Betametasona o dexametasona, el corticoide que ustedes tengan, le damos le iniciamos maduración pulmonar. Y en algunos casos, después de la maduración pulmonar, que son 48 horas, voy a tener que interrumpir. ¿En qué casos? En pacientes con una preeclampsia complicada, en aquellos pacientes que vamos a tener todo lo que ya hemos visto. Va a tener dolor de cabeza, cefalea, su función hepática, su función renal completamente alterado. Veo que está empeorando cada vez más la paciente a pesar de que le he dado la medicación, entonces tendré que interrumpir independientemente de la edad gestacional. Pero si yo después de esas 48 horas de darle su corticoide y además darle su tratamiento médico para la hipertensión, la paciente se estabiliza, mejora su presión, se estabiliza, sus laboratorios se mantienen estables, probablemente voy a poder todavía ir controlándola. Y si yo la voy a dejar así en control, cada 48 horas tengo que sacarle un control de laboratorios para ir viendo cómo está progresando. Puede que desde las 28 semanas llegue a las 34, puede, o sea, bienísimo si llega y si podemos controlar. Pero si yo veo que en ese proceso la paciente se complica, empeora, sus plaquetas van bajando, su función renal está peor, clínicamente ustedes la ven muy inestable, tendré que interrumpir. Entonces va a depender mucho de cómo vaya el manejo en ese proceso. Pacientes con menos de 27 semanas es más complejo, porque a esta paciente ni siquiera le van a poder dar maduración pulmonar. Entonces ahí sí voy a tener que valorar mucho la edad gestacional, cuán pequeño es, cuánto tengo que prolongar ese embarazo. Probablemente si es un embarazo de 22 semanas, que ya es un embarazo que puede
o con un producto viable que ella puede sobrevivir, probablemente no la voy a mantener porque sé que va a ser mucho tiempo, no va a poder llegar ni siquiera a las 28 semanas. Entonces ahí tengo que ir viendo y valorando varias situaciones, y también hay que ir viendo en el entorno familiar, ¿no? ¿Qué decide la familia? Porque hay que explicarle que es una situación en la que vamos a tener que prolongar mucho. Ahora, si tengo un embarazo de 27 semanas, tendré que prolongar por lo menos una semanita, si se puede, porque le voy a dar después la maduración. Y eso en algo ya le va a ayudar. Entonces va a depender mucho en qué edad gestacional se encuentre para que se realice todo el manejo. Si hemos dicho que es la preeclampsia, es hipertensión y asociado a un síndrome multisistémico, lo primero que tengo que tratar en la paciente es la hipertensión. Solo 3 medicamentos se utilizan para la hipertensión. Ya hemos visto el nifedipino, el labetalol y la hidralazina. En todos los hospitales van a encontrar por lo menos uno de estos medicamentos. En un centro de salud, en una posta, va a encontrar uno de estos medicamentos. Entonces voy a escoger cualquiera de los 3. ¿Cuál es el mejor? Ninguno, todos son buenos. O sea, si yo quiero usar el labetalol, está bien. Si yo quiero utilizar el nifedipino, está bien. Lo que tú tengas a la mano y lo más rápido que puedas administrar a la paciente. El nifedipino vía oral y el labetalol y la hidralazina endovenosa. ¿Cómo hago el manejo? Lo que tengo que hacer es estabilizar la presión de la paciente. Cuando hablo de una paciente hipertensa, no tengo que producirle hipotensión, sino que tengo que estabilizar solamente su presión. Por ejemplo, si tengo una paciente con 150-100 de presión, que su presión llegue a 130-90, bienísimo, ahí la dejamos, no vamos a bajar más, porque puede empeorar sus complicaciones. Y hay una hipoperfusión por todo lo que hemos visto, por vasoconstricción, disminuye el flujo. Le voy a bajar la presión, va a haber más hipoperfusión. Entonces no necesito bajarle hasta 90-60. Si la paciente es hipertensa con 130-90 ya está estable. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es mantener esa presión a ese nivel. Ahora, si tengo pacientes con crisis hipertensiva que son presiones muy elevadas, 170-110, a eso se llama crisis hipertensiva, ahí sí tal vez voy a necesitar bajar más, porque obviamente la presión está mucho más alta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo que se hace? Le van a administrar la medicación cada 20 o cada 30 minutos a la paciente, hasta que lleguen a la presión que nosotros queremos. 130-90 me hemos dicho que es una buena presión. En el caso del nifedipino son 10 miligramos cada 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Yo le doy 10 miligramos, espero 30 minutos, le vuelvo a tomar la presión. Si no ha bajado su presión, le vuelvo a dar 10 miligramos. Vuelvo a esperar 30 minutos. No ha bajado su presión, le vuelvo a dar 10 miligramos. Y así le voy a ir dando 10 cada 30 minutos hasta la dosis máxima, que son 50 miligramos. Quiere decir que si le doy 5 dosis y no bajo la presión, ahí me detengo con el nifedipino, no le doy más. ¿Qué hago si después de 5 dosis no ha mejorado su presión? Le asocio a otro antihipertensivo, busco otro de los dos que tengo y hago lo mismo, ¿no? Con el labetalol voy a darle endovenoso 20 miligramos. En este caso voy a ir duplicando la dosis, ¿no? A los 30 minutos o a los 20 minutos le voy a dar 440 miligramos. A los 20 o a los 30 minutos voy a duplicar a 80 miligramos. Igual, hasta que su presión disminuya. Dosis máxima 220 miligramos. Lo mismo con la hidralazina, ¿no? Cada 10 minutos o cada 20 minutos a 30 le voy a ir dando una dosis más de la hidralazina. Ahora, si yo le doy una dosis y en el segundo control su presión ya se estabilizó, no necesito darle más. Ahí me detengo. Entonces depende mucho en qué momento se estabiliza esa presión. Y una vez ya estabilicé la presión, tengo que hacer que se mantenga, o sea que le voy a dar en horario. Hemos dicho que paciente con preeclampsia la interno, entonces a esta paciente la vas a tener internada, vas a controlar su diuresis, vas a controlar su saturación, o sea que tengo que hacer todas las medidas que se hacen en un paciente que está inestable, ¿no? Sonda Foley, oxígeno. Entonces, igual en esta paciente, una vía, a veces hasta 2 vías necesito ponerlo, o sea, va a depender mucho cómo esté la paciente, ¿ya? Entonces, lo primero es tratar su hipertensión o estabilizar la presión. Lo segundo, una complicación hemos dicho que es la eclampsia. La eclampsia es porque la paciente con presión arterial, con preeclampsia, ha convulsionado.
¿Qué tengo que hacer? Tratar la convulsión o evitar la convulsión. Para eso vamos a usar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un neuroprotector, significa que va a proteger el sistema nervioso central, va a ayudar a que mejore la perfusión a nivel del sistema nervioso central y de esta manera va a evitar que se produzca una convulsión, o si la paciente ya ha venido convulsionando, de que vuelva a convulsionar una vez más, ¿no? ¿Qué característica tiene una convulsión? ¿Cómo se produce? La convulsión tiene un aura, quiere decir que le avisa a la paciente, que va a cualquier paciente, no solamente a la eclámptica, ¿no? A la epiléptica también, le avisa que va a venir una convulsión, y la convulsión siempre tiene un inicio y tiene un final. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un proceso, sí o sí. Cuando ustedes ven a un paciente convulsionando en la calle, ¿qué hacen? Lo tratan de estabilizar en ese momento, ¿no? Que no se muerda la lengua, que no se golpee la cabeza, ponerle del lado izquierdo para que no se broncoaspire, y esperan a que la convulsión pase, porque saben que va a pasar, ¿no? Y ya después se medicará para que no vuelva a convulsionar más. Lo mismo es en la paciente embarazada. Si la paciente embarazada está convulsionando, va a tener un inicio y un final. Lo que hay que hacer en ese momento es ayudar a la paciente que no se complique, no se broncoaspire. No necesito detener esa convulsión, no se va a detener. La convulsión sola va a detenerse, no con la medicación que ustedes le den. Entonces, cuando hay una convulsión no hay que desesperarnos. Hay que hacer con calma, porque sabemos que va a dejar de convulsionar, y lo que vamos a hacer es después medicarla para que no vuelva a convulsionar una vez más. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes ven un paciente convulsionando, no solamente embarazado, lo primero que se les ocurre a la mente es diazepam, ¿no? O sea, una locura para que deje de convulsionar, pero en realidad el diazepam no va a hacer que deje de convulsionar, va a hacer que no convulsione otra vez. Entonces, ¿para qué le doy diazepam si sé que va a dejar de convulsionar y tengo medicación para ella? No se utiliza ningún antiepiléptico en la paciente embarazada, porque todos atraviesan la barrera placentaria. Entonces todos van a llegar al producto, y lo que van a hacer es inestabilizar al producto, lo van a dormir, lo van a poner somnoliento y va a entrar en sufrimiento fetal agudo. Entonces no se utiliza ningún medicamento antiepiléptico en la paciente embarazada. Usamos el sulfato de magnesio. ¿Cómo se usa el sulfato de magnesio? Tiene dos esquemas de tratamiento que son años ya que se los utiliza. El esquema Suspam y el esquema Sibay. El esquema Suspam, ¿qué dice? Le van a dar 4 gramos de sulfato de magnesio en bolo. Llega la paciente, no solamente al paciente que está convulsionando, a la paciente con preeclampsia, porque sabemos que esa paciente puede convulsionar. Entonces, a toda paciente con preeclampsia se le inicia el sulfato de magnesio. Le voy a dar el Suspam, que nos dice 4 gramos en bolo. 4 gramos lo van a diluir en una solución de 200 cc más o menos, y eso tiene que entrar en 20 minutos. O sea que es la primera dosis que se le da. Y luego tengo que dejarle una dosis de mantenimiento, que va a ser de 1 a 2 gramos hora. Igual, 10 ampollas de sulfato, 10 gramos de sulfato de magnesio en 1000 ml de solución. Y eso va a entrar cada 100 ml en 1 hora o en 2 horas. Y ahí ya tienen 1 gramo hora. Las ampollas de sulfato de magnesio vienen de 1 gramo. Entonces es fácil, porque le das 4 gramos, 4 ampollas. 1 gramo hora, 10 ampollas en 1000 ml. Igual, todo tiene que venir diluido. El esquema Sibay es igual, la única diferencia es que le vas a dar de entrada 6 gramos y luego le vas a dar de mantenimiento de 2 a 3 gramos por hora. Y esto tenemos que tratar de mantener. Si la paciente se estabiliza después de que le hicimos el tratamiento, por lo menos las primeras 24 horas. Y después ya voy a ir controlando. Si la paciente se opera o tiene parto, le voy a dejar hasta 24 horas después del parto, ¿no? O sea, le voy a continuar la solución. Entonces va a depender si interrumpen o no interrumpen el embarazo. Si no interrumpe el embarazo, mínimamente 24 horas tiene que estar con la solución para mejorar todo su sistema neurológico. Y si interrumpen, le van a dejar 24 horas hasta después que se interrumpa el embarazo. ¿Qué función tiene el sulfato de magnesio? Tiene una función central, que es la que nos interesa a nosotros cuando hablamos de preeclampsia, y una función periférica.
La función periférica es específicamente dirigido a lo que es la contracción, ¿no? Porque lo que hace es inhibir la entrada de calcio extracelular. Entonces, si no hay calcio, no se va a producir una contracción, ¿no? Entonces, eso lo podemos usar en casos, por ejemplo, de amenazas de parto pretérmino. Cuando hay contracciones, se puede usar el sulfato de magnesio. Pero en este caso, lo que nos interesa es su función central. Lo que va a hacer bloquear algunos receptores a nivel central, el N-metilaspartato en el cerebro, y esto va a ayudar a que se produzca una vasodilatación a nivel cerebral, mejorando el flujo sanguíneo, mejorando la perfusión, y de esta manera evitando isquemia, evitando problemas de disminución del flujo a nivel cerebral y por ende inhibe la convulsión. O sea, mejora todo lo que es el flujo a nivel cerebral. Eso, gracias. Entonces, lo que hemos dicho, va a producir vasodilatación cerebral y también actúa a nivel de la agregación plaquetaria, inhibe la agregación plaquetaria, entonces ayuda también a que haya mayor perfusión. Sirve como neuroprotector porque protege a las células de radicales libres. Los radicales libres son desechos de células que dañan también la célula, entonces protege de radicales libres. Como hemos dicho, va a inhibir la entrada de calcio y eso de alguna manera también va a producir una neurorelajación. O sea, quiere decir que al producir la inhibición de calcio inhibe las contracciones y eso produce relajación en diferentes niveles, diferentes tipos de músculo, ya sea músculo liso o músculo estriado. Entonces, a medida que ustedes vayan dándole el sulfato de magnesio, la paciente igual van a ver que se va a sentir más relajada, pero hasta un cierto nivel, porque si yo sigo dándole el sulfato de magnesio me puedo pasar en dosis, y si yo me paso en dosis va a producir también relajación del músculo pulmonar, el músculo cardíaco, el corazón es músculo, entonces ¿qué puede producir también? Paro respiratorio, paro cardíaco. Entonces tiene cierto nivel en el que yo me tengo que detener. Siguiente. Entonces, ¿qué tengo que controlar cuando le doy el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio es un medicamento de mucho control, porque como estamos diciendo, si yo me paso de los niveles adecuados de la dosis del sulfato de magnesio, puede producir relajación en otro nivel que no me va a favorecer. Entonces, lo primero que tengo que controlar es la frecuencia respiratoria. Si yo noto que la paciente está con una frecuencia respiratoria alta, tengo que sospechar que la dosis del sulfato está siendo muy alta, que la estoy intoxicando con sulfato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Detener su ingreso, ¿no? No todos los centros tienen laboratorios para que yo le pueda tomar en sangre y saber si estoy con la dosis adecuada. En sangre le puedo medir. Entonces tengo que ver los signos y síntomas que la paciente me va a sugerir que se está produciendo una intoxicación. Y hay que tener mucho cuidado. En hospitales grandes ya tienen un microgotero, ya tienen un controlador del ingreso de las soluciones, pero en hospitales pequeños no tienen. Entonces lo que hace la enfermera es ir contando las gotitas que entran e ir reduciendo y controlando el ingreso del sulfato. La enfermera se va y la paciente siempre piensa que mientras más suero le entra, mejor, se va a sanar. Y a veces lo que hacen es abrir su solución, nadie le está viendo, ¿no? Entonces en hospitales pequeños puede pasar eso. En hospitales grandes la mayoría ya tiene sus microgoteros, ¿no? Que controlan automáticamente el ingreso. ¿Qué tengo que controlar aparte de la frecuencia cardíaca? Los reflejos osteotendinosos, eso es importante. Cuando se ven abolidos los reflejos osteotendinosos, también hay que sospechar de intoxicación por sulfato de magnesio. Y la diuresis es muy importante, su diuresis. Por eso es que, como hemos dicho ya, sonda Foley hay que ponerle sí o sí a la paciente con preeclampsia. ¿Cuáles son los niveles de intoxicación? Lo normal es que estemos entre 1.5 y 2.5 en sangre, pero ya les he dicho que probablemente no van a tener cómo medir. Entonces tengo que ir controlando clínicamente a la paciente. Cuando la paciente tiene los niveles de sulfato de magnesio arriba de 9 miligramos de cilitro, lo primero que va a perder es el reflejo patelar. Entonces yo ahí me voy a dar cuenta, ya que la paciente está empezando a intoxicarse, ya debería detenerle yo el sulfato de magnesio. Si la paciente empieza a tener somnolencia, o sea, la ven dormida la paciente, significa que ya ha ido más allá de los 11 miligramos de cilitro.
Entonces, igual, ya es un signo de alarma para que yo detenga el sulfato de magnesio. Si pasa a los 11, hay mucho más riesgo de paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algunas situaciones previas a que se produzca un paro respiratorio que yo podría detener esta situación. Sería una negligencia que la paciente llegue a tener un paro respiratorio por el sulfato de magnesio, porque significaría que yo no he controlado cómo ha estado la paciente, ¿no? ¿Cómo se trata la intoxicación por sulfato de magnesio? ¿Tiene alguna medicación? Sí, tiene una medicación. Vamos a ver que hay un antídoto. Entonces, como hemos dicho, no se utiliza ningún antiepiléptico en pacientes con preeclampsia ni eclampsia. El único medicamento que se ha visto y se ha estudiado es el sulfato de magnesio. Cuando tú tratas al paciente con sulfato de magnesio, se ha visto que la respuesta o la finalización del embarazo se ha disminuido las complicaciones tanto en la madre como en el bebé, porque el sulfato de magnesio también pasa la barrera placentaria, pero al ser un neuroprotector también termina siendo un neuroprotector para el bebé, entonces también ayuda a proteger el cerebro del bebé. El siguiente, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es el gluconato de calcio. Todos los hospitales y centros que usan sulfato de magnesio tienen que tener gluconato de calcio. Si tú le estás dando sulfato de magnesio a la paciente, tienes que preguntar, ¿tengo gluconato de calcio? Porque sé que se me puede intoxicar. Entonces, 1 gramo de gluconato de calcio endovenoso también diluido es el antídoto para la intoxicación por el sulfato de magnesio. Ahora, hemos visto todo lo que se utiliza para el tratamiento. Entonces, el tratamiento médico básicamente es la neuroprotección y el antihipertensivo. A todo eso ya iremos asociando dependiendo de qué complicaciones tiene la paciente. Qué sé yo, si ha empezado a tener una plaquetopenia, por ejemplo, le tendré que dar plaquetas, sangre. Entonces ya depende mucho de qué tipo de complicación está teniendo. Pero la base del tratamiento o la base del manejo farmacológico es el antihipertensivo y el sulfato de magnesio, que es la neuroprotección. Ahora, como prevención, ya habíamos visto al principio, ¿no? Se puede utilizar la aspirina porque es un antiagregante plaquetario. Entonces, se ha visto que es un buen manejo para pacientes con factores de riesgo, pacientes obesas, con insuficiencia renal, diabéticas, que tienden a desarrollar hipertensión después de las 20 semanas. Entonces, lo ideal darles desde el inicio del embarazo hasta las 20 semanas, que es el momento en el que termina la invasión tromboblástica. ¿En qué otros casos se puede utilizar aspirina? La siguiente, cuando le hago la primera ecografía cromosómica en la que yo voy a poder ver el Doppler, y el Doppler me va a poder decir si hay algún tipo de alteración en el flujo. Si ese notch que hemos dicho está muy marcado, o en la ecografía morfológica que es a las 20 semanas, en la que el notch ya no debería haber, ¿no? Ya debería desaparecer. ¿Qué me quiere decir el notch? Que esas arterias que deberían haber transformado a una arteria recta, sigue siendo espiral, sigue habiendo resistencia en esa arteria. Entonces eso es un riesgo para que la paciente desarrolle preeclampsia. Entonces, si tengo este dato, paciente sin ningún factor de riesgo, no es obesa, no tiene ningún antecedente, peso adecuado al momento de su embarazo, pero viene con una ecografía que me dice ese factor de riesgo, igual tendría que iniciarle la aspirina a esa paciente, ¿no? Entonces, el manejo de la paciente, como hemos dicho, lo primero que tienen que hacer con la paciente es estabilizarla. En este caso lo que vamos a hacer es estabilizar los signos vitales de la paciente, la presión, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, para eso el oxígeno, el antihipertensivo son los medicamentos que vamos a utilizar. Tengo que controlar cómo está el bebé. Eso también es un dato para que me va a decir si tengo o no tengo que interrumpir ese embarazo inmediatamente. Ninguna de las pacientes con preeclampsia, por mucho esté convulsionando cuando llega, se tiene que interrumpir en ese momento del embarazo. No, lo primero que tengo que hacer es estabilizarla. Tardaré 1 hora tal vez en estabilizarla si es que realmente es una emergencia, pero esa paciente va a entrar estable al quirófano o a la sala de partos, entonces va a ser mucho más sencillo manejarlo. Si yo como loca ingreso a operar a una paciente, puede que me pase desapercibido algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que tenga plaquetopenia. Entonces sí o sí tengo que hacerle plaquetas, voy a tardar 15, 20 minutos en hacerle las plaquetas. Por eso es que primero la tengo que estabilizar.
Mientras yo la estoy estabilizando, tengo que hacer laboratorios, tengo que pedir apoyo, qué sé yo, para que después se pueda decidir qué se va a hacer con la paciente. Entonces, lo primero es estabilizar. Por eso les digo que no es como locos. Es lo malo. A veces se van ustedes a campo, ven pacientes, llega con preeclampsia. Lo mejor que hacen es subirle a la ambulancia y despachar a la paciente. Y en el camino la paciente puede hasta fallecer. Claro, ustedes tranquilos porque dice, ya me he librado, yo le he mandado de aquí a la paciente. Pero lo ideal es que ustedes manden de donde estén ya estable a la paciente con oxígeno, probablemente incluso con un médico, administrando ya el corticoide si es pretérmino, ya haberle dado el antihipertensivo y en el camino seguirle dando el antihipertensivo si tengo que seguir estabilizando, ¿no? Probablemente le voy a dar la primera dosis y en el camino seguiré dándole si es que voy a tardar, y con sulfato de magnesio. Entonces es lo ideal para que cuando la paciente llegue a tercer nivel, el de tercer nivel ya pueda hacer el manejo más complejo, que va a ser interrumpir ese embarazo o mantenerla internada. Pero lo básico es lo que tienen que hacer ustedes. Que si ustedes hacen lo básico bien, la siguiente no van a tener problemas con la paciente en la que la paciente puede haber estado, llegar en malas condiciones a terapia o finalmente fallecer. Entonces lo importante siempre es que cuando se hace una referencia sea la adecuada. El primer manejo, la primera persona que vea a la paciente sea la persona que maneje de forma adecuada. No va a ser el especialista probablemente, va a ser el médico general. Por eso es que ustedes tienen que saber esto, porque ustedes van a manejar pacientes con preeclampsia y después ya lo va a ver el especialista, ¿no? Normalmente la preeclampsia le llega al médico general. ¿Por qué? Porque el especialista está en un hospital de segundo o tercer nivel y está controlando a la paciente y el especialista sabe todo lo que tiene que ir haciendo, no le va a llegar una complicación, le va a llegar la complicación que ha manejado el médico general, que no ha sabido manejar probablemente. Listo. Si no quieren tener pacientes en terapia con insuficiencia renal, prematuros, bebés que probablemente después van a tener otro tipo de complicaciones, entonces lo importante siempre es el primer manejo que se va a hacer a la paciente. Y obviamente influye todo lo que hemos visto antes. Si yo voy a hacer un control prenatal, tengo que saber identificar factores de riesgo para que esa paciente tampoco llegue a una preeclampsia severa, porque voy a ver que hay situaciones en las que puedo tratar de prevenir una preeclampsia severa, ¿no? O una complicación en la preeclampsia. ¿Tienen alguna duda en este tema? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces lo que vamos a ver ahora es diabetes gestacional. Igual que en el caso anterior, si ustedes no saben fisiología del embarazo, lo que es normal en el embarazo, va a ser difícil saber lo que es lo anormal. Entonces, en el caso de la diabetes es igual, creo que les había dicho a un principio. La paciente embarazada normalmente tiene una resistencia a la insulina y una intolerancia a los hidratos de carbono fisiológica. Es normal que se produzca esto en una paciente embarazada, pero ¿dónde está el límite? Ahí tenemos que saber diferenciar dónde es el límite de lo normal y dónde se convierte en una diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una intolerancia a la glucosa que se va a diagnosticar igual que en el caso de la preeclampsia después de las 20 semanas. Si antes de las 20 semanas se diagnostica diabetes, estamos hablando o una diabetes tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2. No estamos hablando de diabetes gestacional. La gestacional se presenta después de las 20 semanas porque las alteraciones fisiológicas van a empezar en el primer trimestre y en el segundo trimestre, que sería más o menos las 20 semanas, se exacerba. Entonces a eso se llama diabetes gestacional. ¿En qué pacientes? Pacientes que no tienen antecedente, que nunca habían sido diagnosticadas antes con diabetes gestacional. La prevalencia de la diabetes es alta y más en países subdesarrollados como el nuestro. Las pacientes de países hispanos o latinoamericanos tienen más predisposición a desarrollar una diabetes, es un factor de riesgo. El 16% según estudios que se han realizado hasta el 2015 tienen la tendencia de algún tipo, en algún momento de su embarazo, de tener una hiperglicemia, ¿no? Que se les suba el azúcar, por esa intolerancia a la glucosa que hemos dicho. Es mucho más prevalente en pacientes obesas, igual que en la hipertensión, las pacientes obesas tienen más riesgo.
Pacientes en edad adulta, que sean mayores de 35 años, igual más riesgo. La raza influye. El 90% de estos casos de diabetes en el embarazo pueden terminar o debutar con una diabetes mellitus posterior, o sea, pueden desarrollar una diabetes mellitus. La siguiente. Entonces, para entender primero por qué se produce la diabetes, tenemos que saber lo fisiológico. En una paciente no embarazada, esto en cualquier tipo de paciente, no necesariamente en una paciente embarazada. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo, cuando no tiene azúcar, estamos hablando en ayunas, por ejemplo, nos despertamos y nuestro azúcar ha disminuido en ayunas, lo que hace es activar al páncreas, y el páncreas lo que hace es activar las células alfa. El páncreas tiene células alfa y células beta. Las células alfa lo que hacen es activar al hígado para que el glucagón, ¿qué es el glucagón? Es la reserva de azúcar. ¿Dónde? ¿Reserva dónde? Puede ser en músculo, puede ser en tejido graso. Entonces todos tenemos una reserva de azúcar. Entonces hace que las células alfa activen al glucagón y esa reserva de azúcar se libere. Entonces al liberarse la reserva de azúcar, mantenemos los niveles de azúcar estables, ¿no? Por eso no nos da hipoglicemias, porque tenemos esta función para poder mantener. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? ¿No? Cuando los niveles de azúcar están altos, ¿no? A diferencia de lo bajo. Cuando los niveles de azúcar están altos, pasa lo contrario. No se activan las células alfa, se activan las células beta. Y las células beta se encargan de que se empiece a secretar insulina. ¿Y la insulina qué hace? Degrada este azúcar para que luego se mantengan los niveles de azúcar. Sencillo, como para que no se olviden, eso es lo más sencillo, porque bioquímicamente es más complejo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en una paciente embarazada. Pero ¿qué pasa en la paciente embarazada? Hemos dicho que en la paciente embarazada fisiológicamente hay una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que desde el primer trimestre va a haber una disminución de la sensibilidad a la insulina. O sea que cuando el azúcar se empiece a elevar, va a elevarse a la insulina, porque es lo que hemos dicho que pasa, ¿no? Cuando el azúcar esté alto, se activan las células beta, empieza a producirse insulina. Va a pasar lo mismo en la paciente embarazada, pero esa glucosa va a disminuir su sensibilidad a la insulina. ¿Para qué? Para que esa insulina, o para que esa glucosa que está sobrante, digamos, porque no está respondiendo a la insulina, se dirija directamente hacia el producto, y eso ayuda al desarrollo adecuado del producto. Entonces esa glucosa va a ir hacia el producto o como glucosa o como reserva. ¿Dónde estaba la reserva? Hemos dicho en el músculo y en el tejido graso. Entonces va a ir o como glucosa o va a ir como ácidos grasos que se van a retirar de la reserva del glucagón del músculo. Entonces estos ácidos grasos van a aportar aminoácidos y proteínas al producto. Entonces, ¿para qué se produce esa disminución de la sensibilidad a la insulina o resistencia fisiológica a la insulina? Para que se acumule un poco de azúcar y ese azúcar vaya directo a lo que es la placenta y el producto y ayude en su desarrollo. Eso es normal. Entonces quiere decir que normalmente, lo que les había dicho, hay una intolerancia a los hidratos de carbono. Sube normalmente, no el azúcar, la insulina en la paciente por esa disminución de la sensibilidad. Pero el azúcar se tiene que mantener, ¿no? Esto es lo fisiológico. Pero ¿qué pasa en la paciente embarazada? O en la paciente con factor de riesgo. Para entender qué pasa en la paciente en diabetes gestacional, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una diabetes mellitus tipo 1 y una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué pasa en la diabetes mellitus tipo 1? No, es insulino dependiente. Es insulino dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el problema? En la producción de insulina, ¿no? Las células beta no tienen la adecuada función, entonces no producen cantidad de insulina adecuada. Entonces, ¿qué necesita el paciente? Insulina para degradar ese azúcar. Entonces, la diabetes mellitus es insulino dependiente. Generalmente se presenta en pacientes jóvenes, en niños, o en pacientes muy jóvenes. La diabetes mellitus tipo 2 es independiente, hay resistencia a la insulina. El paciente sí produce adecuada cantidad de insulina, pero no responde adecuadamente a esta insulina. O sea, hay una disminución de sensibilidad o la resistencia a la insulina. Eso es lo que normalmente pasa entre la mellitus tipo 1 y tipo 2.
Ahora, en el caso de la diabetes gestacional va a ser una combinación de ambas. La formación o la producción de hormonas en el embarazo, la progesterona, el lactógeno placentario, el cortisol, van a actuar en los dos niveles. La progesterona y el estrógeno, que son las dos hormonas que se producen en el embarazo, actúan directamente sobre el páncreas y las células beta, produciendo una hiperplasia de las células o una hipertrofia de las células. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta hipertrofia celular va a hacer que de alguna manera se produzca más insulina. Entonces, va a haber más insulina, pero la paciente, por las otras hormonas como el lactógeno placentario, va a disminuir su sensibilidad. Entonces, al mismo tiempo que está disminuyendo su sensibilidad, está aumentando también la insulina. Entonces, es debido a eso que hay mayor cantidad de insulina, pero que el azúcar no responde a esta insulina. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar se sigue elevando. No hay respuesta a la insulina, se sigue elevando. Entonces, vamos a llegar a un nivel en el que plasmáticamente vamos a tener más cantidad de azúcar, porque no está respondiendo a esa insulina, ¿no? Para que me entiendan mejor. Y bueno, todo eso va a tener efectos sobre el producto. La siguiente, aquí un poquito más, creo que este se entiende más. En condiciones normales, no en una paciente embarazada, cuando tenemos una dieta equilibrada, quiere decir que no son obesos, no tienen factores de riesgo, porque eso es diferente, el metabolismo es diferente en estos pacientes. Cuando el azúcar se eleva, actúa la insulina y la glicemia se mantiene en un paciente normal. En un paciente embarazado, en un paciente embarazado sin factores de riesgo y con una buena alimentación, cuando el azúcar se eleva en sangre, actúa la insulina, pero en menor cantidad que en un paciente normal, porque hay una disminución de la insulina. Ese aumento del azúcar va a irse hacia el producto y va a haber un desarrollo adecuado del producto. Pero en un paciente diabético, en un paciente con factor de riesgo, en la que la alimentación no es adecuada, son pacientes obesas, tienen antecedentes genéticos, o sea, hay varios factores asociados. Cuando el azúcar se eleva, hay una mayor resistencia o hay una mayor disminución de la sensibilidad a esta insulina, entonces este azúcar se va a acumular en mayor cantidad y no va a ser solamente distribuido hacia lo que es la placenta o a lo que es el producto, sino que va a empezar a producir otro tipo de efectos sobre el embarazo, ¿no? O sea, va a empezar a producir otro tipo de complicaciones. ¿Se entiende? La fisiopatología. Porque si no entienden, lo volvemos a repetir. Eso es lo que tienen que ustedes entender para saber qué tipo de manejo vamos a hacer y cómo vamos a ir controlando a esta paciente. Entonces, hemos dicho que hay factores de riesgo, obesidad, el factor genético es muy importante. Por ejemplo, que tengan un pariente de primer grado diabético ya es un factor de riesgo. Entonces, lo que se ha hecho es hablar de factores modificables y no modificables. Los factores modificables, obviamente, sedentarismo, la alimentación, la malnutrición, la obesidad, la hipertensión, son situaciones que se pueden modificar. Y hay factores de riesgo no modificables, que es mucho más difícil, ¿no? El propio embarazo a veces ya es un factor de riesgo, porque ya hemos dicho que va a producir una resistencia a la insulina. La raza, los pacientes de Latinoamérica, los pacientes hispanos tienen más riesgo. La edad mayor a los 35 años, igual que una hipertensión. Las pacientes hipertensas tienen más riesgo de diabetes, o al contrario, ¿no? Las pacientes diabéticas más riesgo de hipertensión. Pacientes que tengan antecedentes de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una patología que se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. Los receptores que se inhiben en la resistencia a la insulina están presentes también en el ovario. Entonces, en este nivel lo que producen pacientes jóvenes es ovario poliquístico. Entonces, pacientes con ovario poliquístico tienden a tener un factor de riesgo no solo para diabetes gestacional, para diabetes mellitus también. Como hemos dicho, el propio embarazo. Y antecedentes de hiperglicemia previos, ¿no? Que en algún momento de su vida haya tenido una hiperglicemia la paciente. Entonces, lo que se ha hecho, porque hay varios factores de riesgo en la paciente, es dividir los factores de riesgo en bajo, mediano y alto riesgo. Los factores de riesgo bajo, ¿cuáles son? El grupo étnico.
Si bien es uno de los factores, si esto no está asociado a otro tipo de factores, no va a ser un desencadenante de diabetes. Que no haya antecedentes familiares en la familia, ¿no? Si no hay ningún antecedente, es un factor de riesgo bajo. Pacientes jóvenes que no tengan, que no pasen los 35 años, igual. El índice de masa corporal normal. En el embarazo, eso es importante, es lo que les había dicho, habíamos hecho una pregunta, ¿no? Primero, ¿cuánto de ganancia de peso debería haber? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo veo que la paciente está empezando a elevar su peso inadecuadamente, es un factor de riesgo elevado. Si la paciente ya tiene embarazos previos, que no tenga productos macrosómicos. Cuando la paciente tiene productos muy grandes, también es un antecedente que es un factor de riesgo. Entonces, sin ningún antecedente previo de productos macrosómicos o con productos normales anteriores. Ningún antecedente obstétrico que me diga que la paciente ha tenido una hiperglicemia o una resistencia a la insulina. Factores de riesgo alto, creo que ya lo hemos repetido mucho, ¿no? Obesidad, la edad de la paciente, antecedentes de diabetes familiares de primer grado, antecedentes de productos grandes en embarazos previos, antecedentes de patologías como ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Entonces, todos esos son factores de riesgo altos. ¿Y cuáles son los intermedios? Si no son bajos y no son altos, entonces ahí están los intermedios. ¿Qué efectos o qué problemas puede conllevar la diabetes gestacional en la paciente? Tanto a la madre como al producto, tanto inmediatamente como a largo plazo. Inmediatamente, obviamente, es un factor de riesgo para parto pretérito. El hecho de que la paciente no se controle adecuadamente su glicemia, entonces puede conllevar a tener un parto pretérito. Ruptura de membranas, porque tienden a ser poligramios estos productos. El poligramios es una patología que se asocia mucho a la diabetes gestacional. Preeclampsia, igual hemos dicho que se asocia mucho a la preeclampsia. Infecciones, ¿por qué? Porque el paciente diabético, generalmente no solamente la embarazada, generalmente elimina glucosuria, tiene glucosuria. Entonces, ¿a qué conlleva esto? Infecciones vaginales, infecciones urinarias con más frecuencia. A largo plazo, la siguiente, que la paciente desarrolle una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la paciente con diabetes gestacional tiende a desarrollar una diabetes mellitus tipo 2. En el bebé, ¿qué produce? Macrosomía. La principal complicación en el producto es macrosomia. Si yo tengo una paciente sin ningún factor de riesgo, pero su producto es grande, tengo que sospechar que está haciendo una diabetes gestacional. ¿Y qué pasa si hay un producto macrosómico? Más riesgo de trauma obstétrico, más riesgo de desgarros durante un parto, más riesgo de que no se pueda producir un parto, más riesgo de que haya una atonía uterina. ¿Por qué? Porque el producto es tan grande que cuando el bebé salga, ese útero no se va a poder contraer, más riesgo de sangrado, de hemorragia obstétrica. Entonces, a eso sí ya se refiere cuando digo trauma obstétrico. Inmadurez pulmonar. El hecho de que se produzca un parto pretérmino va a hacer que estos productos nazcan con una inmadurez pulmonar. Entonces, a toda paciente diabética tengo que iniciarle maduración pulmonar a temprana edad, o sea, a las 28 semanas ya debería iniciar, porque sé que hay riesgo de parto prematuro. Mortalidad perinatal, obviamente, si es muy grande, el riesgo de que el producto no pueda salir por parto, tenga complicaciones en la cesárea es alta. O si es muy pequeñito y es prematuro, obviamente más riesgo de mortalidad. Enfermedad de la membrana hialina. Y a largo plazo, lo más complicado, que esos productos de mamás con diabetes gestacional tienden a ser productos o niños obesos a largo plazo y también desarrollar una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Pueden incluso desarrollar en ambos casos. ¿Cuándo se hace el tamizaje o cuándo se hace el diagnóstico? ¿A qué pacientes yo hago el tamizaje de diabetes? Primero, a toda paciente en su primer control prenatal debería tomarle su glicemia, ¿no? Eso es de ley. Pero ya hemos dicho que la diabetes gestacional se diagnostica después de las 20 semanas. Entonces, generalmente vienen en el primer trimestre. Se hace su glicemia, ahí ya voy a descartar un factor de riesgo, porque hemos dicho que un factor de riesgo alto era una hiperglicemia elevada en algún momento, ¿no? Entonces, si tiene una hiperglicemia en el primer trimestre,
pero no es una diabética, ese ya es un factor de riesgo. Entonces, a ella sí la voy a controlar después de las 20 semanas, sí o sí. O sea, la tengo que captar para que no se pierda la paciente. Si su glicemia es normal en su primer control, entonces es una paciente probablemente sin factores de riesgo, ¿no? O de bajo riesgo. Pacientes jóvenes que tienen su glicemia normal, que no ha tenido ningún antecedente, que no tiene antecedentes ni familiares ni personales de diabetes, que no tenga partos o productos grandes previos en embarazos previos. Entonces a esta paciente solamente le voy a hacer su glicemia, probablemente al principio del embarazo y al final. Nada más, porque no es una paciente con factor de riesgo. Pero si tenemos una paciente con factor de riesgo, todos los que ya hemos visto, que sean obesas, que tengan hipertensión, entonces a esta paciente le tengo que hacer el tamizaje para diagnosticar la diabetes gestacional. Y las guías nos dicen que el tamizaje se hace después de las 24 semanas. En ese momento le tengo que hacer la valoración. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuál es el tamizaje? Hay varios criterios. Van a ver que el criterio que se utiliza en los hospitales va a depender de dónde su ginecólogo se ha formado, porque hay varios criterios. Aquí utilizamos la prueba de O'Sullivan, la prueba de tolerancia a la glucosa, entonces hay varios criterios que se han ido utilizando. Los que ya se han descartado es el de la OMS, que usaba la de 1998, que nos decía que la glicemia en ayunas debería estar entre 110 y 126. Esto es en un paciente no gestacional, es en un paciente normal. Y el criterio de 1991 lo mismo. ¿Por qué? La paciente, por todo el proceso que hemos visto de fisiología o de fisiopatología, en ayunas tiende a hacer una hipoglicemia. Fisiológicamente la paciente en ayunas embarazada tiende a hacer una hipoglicemia. Y en postprandial tiende a hacer una hiperglicemia. ¿Por qué? Por esa reducción de la sensibilidad a la insulina. En ayunas disminuye su glicemia, pero si tú le das azúcar o le das algo de comer, como hay una insensibilidad o disminución a la resistencia a la insulina, ese azúcar se va a acumular. Entonces tiende a ser una hiperglicemia postprandial. Entonces, como hace una hipoglicemia fisiológica, no podemos decir 110 lo normal, pues estamos diciendo que normalmente hace una hipoglicemia. Entonces han tomado otros valores, ¿no? Desde 95 hasta el 92. Y hay un criterio que es el de Canadá, que solamente hace un laboratorio. Solo le hacen ayunas. Y si en ayunas está más de 95, esa paciente ya está diagnosticada con diabetes gestacional. Entonces, como les digo, depende mucho del criterio de cada personal que está realizando el diagnóstico. Van a ver que hay médicos que solo le hacen una glicemia y nada más. Y con eso ya diagnostican. Porque hay uno de los criterios que dice eso. Pero la mayoría de los médicos utilizan los otros criterios, en el que le van a hacer 2 o 3 pruebas de glicemia después de una carga de azúcar, ¿no? Pero lo más importante que tienen que ver, su glicemia en ayunas. No es 110 como normalmente es en un paciente que no está embarazado o en un paciente varón, por ejemplo. Es menor porque la paciente tiende a ser hipoglicemia. O menos de 95 en algunos casos o menos de 92 en otros casos. Y ya el resto, si ustedes ven, es casi similar, ¿no? Como hemos dicho, después de darle azúcar hace una hiperglicemia. Hasta 180 es normal, porque sabemos que va a ser una hiperglicemia fisiológica la paciente. Y la tercera muestra, que es a las 2 horas, ya es como que se estabiliza el azúcar en la paciente. No me estoy pasando de la hora. Entonces, como les he dicho, ¿cuál de los criterios voy a tomar? Cualquiera, que a mí mejor me parezca, pero más o menos ahí tienen varias opciones. Y como les he dicho, depende de cada especialista. Ahora, uno de los criterios que se utiliza bastante aquí en Bolivia es combinar dos de los criterios que hemos visto. En uno de los casos le doy 75 gramos de glucosa y en el otro caso le doy 50 gramos de glucosa. Los dos nos sirven. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es con 75 gramos. Entonces, ¿qué nos dice? Entre las 24 y las 28 semanas debería realizarle esta prueba a todas las pacientes con factores de riesgo. Es el momento en el que se hace el diagnóstico. La primera muestra en ayunas debería estar menor a 22. Le doy los 75 gramos de glucosa y a la hora voy a tener una hiperglicemia que va a ser que no debería pasar los 180 miligramos de cilindro.
Ya a las 3 horas no debería sobrepasar los 153 miligramos de cilindro. ¿Cuándo diagnostico diabetes? Cuando la paciente tiene solamente uno de estos laboratorios o uno de estos controles normales y 2 anormales. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tengo más de dos resultados positivos, ya tengo que indicar que es una paciente con diabetes gestacional. O, como les he dicho, el otro caso en la que voy a dar 50 gramos de glucosa. En este caso es un poquito más complejo, porque lo que voy a hacer es primero tomarle una prueba en ayunas. En este caso nos dice 100 miligramos debería ser el límite. Después de la primera carga, lo ideal es que no pase los 180, pero si está la glicemia mayor a 140, le voy a dar una carga más de 100 miligramos y le voy a volver a tomar nuevamente las otras glicemias. Es un poquito más compleja, son 2 cargas que se hacen. La primera carga de 50, si está normal el de ayuno, y luego la segunda muestra es menos de 140, continúo solamente tomándole la muestra. Pero si está más de 140 la segunda muestra, le doy 100 miligramos más de azúcar y vuelvo a tomarle nuevamente las muestras. Y lo mismo, si 2 o más de estos resultados están alterados, tengo el diagnóstico de diabetes. Entonces ya hemos visto tres diferentes métodos para hacer diagnóstico. Uno en el que solamente le voy a tomar una muestra en ayunas y nada más. Está arriba de 95 es diabetes, no le hago nada más. Las otras 2 en la que les voy a hacer una carga de glucosa, una con 75 y la otra con 50 miligramos. ¿Y que cuándo voy a decir diabetes? Cuando 2 o más de estas pruebas están alteradas. ¿Ya? Entonces, en este momento, cuando yo ya le hago el diagnóstico de diabetes a la paciente, es donde inicio el manejo o el tratamiento que voy a hacer con la paciente. ¿Cuál es el objetivo de mi tratamiento? Primero, reducir la morbi-mortalidad materna. Ya hemos visto que va a haber tanto complicaciones en la madre como en el producto. Tengo que tratar de reducir todas esas complicaciones. Reducir que nazca pretérmino, reducir que sea grande ese bebé. Y eso solo se va a poder lograr con un control adecuado. Control prenatal adecuado. A diferencia de una paciente sin diabetes gestacional, que generalmente hace, ¿cuántos controles es lo ideal? En un paciente normal. 5 a 6 controles, ¿no? Pero ya en un paciente con diabetes va a depender mucho de cómo se esté controlando metabólicamente. Habrá situaciones en las que voy a hacer cada semana, habrá situaciones en las que haré cada 2 semanas, cada mes. Entonces, el control prenatal es muy diferente. La educación es importante. Van a ver que dentro de la educación, la dieta, la educación a la familia, como un paciente diabético, igual a la paciente gestacional es muy importante. El control metabólico, esto es muy importante en la paciente. Significa que se ha logrado estabilizar a la paciente. La mayoría de las pacientes es difícil un control metabólico porque primero no cumplen con todo lo que se les exige y lo que generalmente hacen es antes de tomarse la primera prueba en ayunas es hacer un ayuno prolongado para que esa glicemia baje. Y obviamente vamos a tener una hipoglicemia porque hemos dicho que en ayunas hace una hipoglicemia, ¿no? Y resulta que piensan que eso ya es un control adecuado. El control adecuado es tener todos sus controles de esta glicemia normales, ¿no? Que si yo le tomo en algún momento el azúcar esté normal, sin necesidad de que la paciente haga ayunas, en cualquier situación. Y es difícil llegar a un control adecuado. Y finalmente que la atención de esta paciente desde que se ha diagnosticado hasta el final sea de seguimiento estricto tanto por el obstetra como por el neonatólogo. Uno de los primeros objetivos o qué es lo que vamos a buscar en esta paciente. Primero, que su glicemia en ayunas sea menor a 95, ¿no? Hay que tratar de mantener esa glicemia, siempre que le tomo sea esa la adecuada. Que su glicemia postprandial, si bien nos dice el diagnóstico 180, lo ideal para nosotros es que no pase los 140, ¿no? Eso sería lo ideal, mantener ese nivel. Y que a las 2 horas, que si bien nos dice el diagnóstico más de 153, el objetivo es que no sea más de 120. Es diferente el objetivo que queremos al diagnóstico, ¿no? Entonces eso es lo ideal. Ahora, si la paciente ya tiene diabetes previa, tipo 1, tipo 2, nuestro objetivo va a ser diferente, no va a ser igual, porque esa paciente ya tiene una diabetes. En glicemia basal vamos a tratar de tener una glicemia entre 60 y 99.
En una glicemia postprandial o después de la comida vamos a tener entre 100 a 129. Y en un segundo control no debería pasar los 120. Ese es el control adecuado. Ahora, la hemoglobina glicosilada no se utiliza en pacientes de diabetes gestacional. ¿Por qué creen que no se utiliza? Exacto, porque se evalúa con el antecedente de 3 meses. Si yo a las 24 semanas le voy a hacer el diagnóstico de diabetes, sé que solamente diabetes gestacionales después de las 20 semanas no voy a poder controlar una hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina glicosilada le van a poder controlar a pacientes que ya tienen diabetes. Están embarazadas, pero que ya debutaron con diabetes antes. Entonces, no se utiliza. Ahora, ¿cuándo sé yo que el control metabólico es adecuado? Entonces, lo ideal es que controlemos una semana a la paciente, y haciéndole todos los días estos estudios. En ayunas, a la hora y a las 2 horas. Entonces, si yo tengo un 75% de estos estudios adecuado, quiere decir normal, ha hecho un control metabólico ya en la paciente. Pero si tengo más del 25% inadecuado, entonces significa que no hemos logrado todavía el control metabólico. Tengo que seguir nuevamente, ¿no? O ya sea, vamos a ir viendo que se inicia con la dieta, luego fármacos, entonces ya sea con medicación o ya sea nuevamente recomendándole la dieta. Entonces, si ustedes hacen un cálculo, más o menos son entre 4 y 7 controles de todos estos que deberían estar alterados para que yo sepa que no es un control adecuado. Son más o menos 21 controles, si no me equivoco, en una semana. Son 3 por 7, 21. Entonces, si tengo más de 4 a 7 controles que han sido anormales, entonces ya no es un control adecuado. Entonces, tengo que volver nuevamente a estudiar a la paciente y ver dónde está el error. El siguiente. Entonces, dentro de lo que es el manejo, hay un manejo farmacológico, la dieta, el ejercicio y el control metabólico que ya hemos visto. Lo primero que se hace en la paciente es educar. Hay que explicarle por qué se está produciendo la diabetes. Hay que explicarle que hay un factor modificable y hay un factor no modificable. Y dentro de lo que es lo modificable, hay que explicarle que podemos nosotros apoyar y sin necesidad de hacer tratamiento médico, ¿no? Sin necesidad de que tengamos que darle algún fármaco. Se podría llegar a estabilizar o a controlar, hacer un adecuado control metabólico. Si va a necesitar tratamiento farmacológico, hay que saber explicar el manejo de los medicamentos, sobre todo de la insulina, ¿no? Ya sea a la paciente o al familiar, porque la insulina se va a tener que aplicar 1 o 2 veces dependiendo todos los días ella, subcutáneo, y no va a venir todos los días al hospital. Tenemos que educarla y enseñarla cómo se debe aplicar esto. Obviamente hay que explicarle que es importante el control prenatal, porque en el control prenatal vamos a poder identificar factores de riesgo, identificar complicaciones y evitar que éstas se produzcan, y cualquier signo de alarma. La dieta. Dentro de lo que es el manejo de diabetes gestacional, la dieta es el pilar del tratamiento. Si yo le doy un fármaco a la paciente y no hace dieta, por mucho le dé una dosis triplicada del fármaco, no va a mejorar. Lo contrario, si la paciente hace una dieta adecuada, puede que no necesite un fármaco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pilar fundamental? Es la dieta. Y eso hay que explicarle a la paciente. Puedo darte la cantidad de medicamentos que hay, pero si tú no haces una dieta, no va a haber un control metabólico, ¿no? Y eso en general, no solo a la paciente con diabetes gestacional, el paciente con diabetes mellitus tiene que entender que si no hace un control adecuado de su dieta, puede tomar medicación, pero no va a mejorar. A veces lo que dicen es, no, me voy a volver a tomar una tabletita más después de una torta. No es como que eso va a contrarrestar lo que he comido, pero no es así, ¿no? Entonces lo fundamental es eso. Hay que controlar obviamente la ganancia de peso. ¿Qué es lo ideal en la paciente embarazada? Que no sobrepasemos el 40% de los carbohidratos, que no sobrepasemos las proteínas en el 20%, en grasas en el 40%. Lo ideal, que la dieta sea fraccionada, ¿no? No está recomendado que la paciente tenga 3 comidas al día. En ningún paciente embarazada, menos en una paciente con diabetes gestacional.
tiene que fraccionar su comida. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser varias porciones y en pequeñas cantidades. Tiene que haber el desayuno, el almuerzo y la cena, y tiene que haber 2 a 3 meriendas. O sea que más o menos va a estar cada hora y media comiendo la paciente, ¿no? Entonces, pero adecuado. Ya hemos dicho qué tipo de alimentación debería hacer. Ejercicio, es importante el ejercicio. ¿Por qué? Porque el músculo y el tejido graso es un lugar donde se almacena el glucagón. Entonces, si yo almaceno y desgasto ese glucagón, obviamente va a haber menos azúcar. Pero si la paciente es una paciente sedentaria, todo ese aporte va a salir y se va a acumular el azúcar. Entonces, el ejercicio es importante. La paciente puede hacer caminatas, obviamente no puede hacer pesas, no puede hacer caseras, trotes pesados, sí, pero sí puede hacer caminatas. La bailoterapia es muy bueno para la paciente embarazada, ¿no? Que haga movimiento, que baile, es importante. Si la paciente ha hecho una dieta adecuada y ha hecho ejercicio, más o menos entre 2 a 4 semanas vamos a ver el efecto. O sea que podríamos nosotros hacer su control metabólico entre 2 a 4 semanas. Si después de esas 2 a 4 semanas no ha mejorado, entonces recién voy a tener que añadirle el fármaco, porque no ha tenido un buen control metabólico solamente con la dieta y solamente con el ejercicio. Entonces tengo que esperar más o menos ese tiempo para saber que ha mejorado su glicemia. Entonces, ¿cuándo inicio el tratamiento? Lo que ya hemos dicho, de 2 a 4 semanas después de haber iniciado la dieta y el ejercicio no mejoró, tratamiento farmacológico. Pero también se ha visto que en pacientes con circunferencia abdominal alta vamos a tener que iniciar inmediatamente dieta y tratamiento farmacológico. ¿Cuánto es lo normal de la circunferencia abdominal? No es eso. ¿Cuánto es lo normal? En mujeres y en varones. 35. No. Eso es importante. Ahora, en general, hay mucho paciente obeso ahora. Mucho paciente con problemas cardíacos, hipertrigliceridemia, colesterol elevado. Han visto que durante la pandemia ha sido eso lo que ha explotado, porque han sido los pacientes que más se han complicado. Entonces es importante la circunferencia abdominal porque nos puede ayudar a determinar pacientes con malnutrición. No necesariamente el paciente súper gordito es un paciente con malnutrición. Puede ser un paciente delgado, pero con una circunferencia abdominal elevada. ¿No? Han debido ver a pacientes de ese estilo, ¿no? Que son delgados, pero tienen como que la pancita o todo esto más. Son pacientes con factores de riesgo de una diabetes. Lo normal en una mujer es 80 y lo normal en un varón es 120. Entonces, eso es lo adecuado. Ya no es el índice de masa corporal lo importante para determinar obesidad, es la circunferencia abdominal. Entonces, cuando la paciente inicia su embarazo con una circunferencia abdominal mayor a 75, es una paciente con factor de riesgo. Y en estas pacientes probablemente vamos a necesitar iniciarle el tratamiento farmacológico junto con la dieta. Ahora, ¿qué medicamentos se usan? Antes solo se utilizaba la insulina. La insulina era uno de los medicamentos que se utilizaba, pero hemos visto que la paciente tiene una insensibilidad a la insulina. Entonces no era como que el mejor medicamento. Se ha ido viendo opciones. Ahora se puede utilizar tratamiento vía oral. Dentro del tratamiento vía oral está la metformina y la glidurida. ¿Has escuchado de la glidurida? Es un medicamento que no hay acá, por eso que no lo han escuchado. No es la metformina y la glidurida son dos de los medicamentos que se utilizan. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? ¿Quién me dice? ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la insulina? El mecanismo de acción de la metformina es mejorar la sensibilidad de la glucosa a la insulina. Entonces, como sabemos que hay hiperinsulinemia, lo que va a hacer es mejorar esta afinidad.
Entonces va a hacer que la insulina actúe más sobre la glucosa. De esa manera reduce el azúcar. Entonces, los dos medicamentos son de categoría B. Quiere decir que sí son medicamentos que pueden utilizarse en el embarazo y que no se ha demostrado teratogenicidad. O sea, no hay problemas con el bebé, pero sí pasa la barrera placentaria. Pero no producen efecto adverso sobre el bebé. Al contrario, a veces incluso eso le ayuda a que no crezca mucho el bebé, no son productos macrosómicos. Entonces se puede utilizar la metformina oral. La siguiente. La insulina. Sigue siendo indicada la insulina. Entonces la insulina, pero ¿qué pasa con este tipo de insulina? No es una insulina humana, ¿no? Entonces no va a haber resistencia a esta insulina. Se puede utilizar cualquiera de las insulinas, de acción rápida, de acción lenta, dependiendo con qué tipo de paciente me encuentre, porque puedo encontrarme con una paciente que ha debutado con diabetes gestacional y tiene una insulina de 500 o una glicemia de 500, puede ser. Entonces en este caso voy a utilizar primero una insulina de acción rápida, le puedo dar una insulina cristalina y la voy a mantener con una insulina de acción intermedia para mantener sus niveles de azúcar. Entonces también la insulina es de tipo B, pero en este caso la insulina no atraviesa la barrera placentaria. La metformina sí, la insulina no. ¿Cuándo le voy a dar insulina? Primero, cuando después de haberle dado la metformina o el tratamiento bioral no ha mejorado, no ha respondido, no se ha logrado el control metabólico adecuado. Ya hemos visto el control metabólico. Si no se logra el control metabólico para el tratamiento bioral, entonces le voy a iniciar insulina. ¿En qué otras pacientes? Cuando la paciente no tiene más de 95, sino más de 100 miligramos de decilitro. Entonces, eso es una paciente completamente descontrolada. Cuando la glicemia postprandial es más de 140, también es una glicemia muy descontrolada. Entonces, en este tipo de pacientes sí le voy a tener que iniciar la insulina. Y en pacientes que han subido más de 12 kilos. Hemos dicho que 12 kilos es lo adecuado, pero 12 kilos es adecuado en pacientes con peso adecuado. En pacientes con diabetes no deberían pasar los 10 kilos. Si aumenta más de 10 kilos, entonces sí deberíamos iniciar tratamiento con insulina. ¿Cuál? Ya les he dicho varios. Este es uno de los esquemas más fáciles tal vez para el manejo de la insulina, y además que hay en Bolivia, la insulina cristalina o la insulina NPH. Como les he dicho, la cristalina es de acción rápida, más o menos a los 30 minutos empieza a actuar y llega a un pico de acción como a las 6 horas. Entonces es rápido. Y la insulina NPH, que es una insulina intermedia, entre la hora y 2 horas inicia su acción, pero se mantiene 12 horas hasta 24 horas. Entonces la ventaja de eso es que puedo darle una sola dosis a la paciente cada 24 horas, ¿no? En cambio la insulina cristalina le tendría que dar más, cada 6, cada 12 horas. Es más complicado para la paciente porque tendría que pincharse más. Entonces generalmente lo que se hace es utilizar la cristalina para estabilizar en ese momento su glicemia, pero ya para el control metabólico la insulina NPH. ¿Cómo le voy a dar? De acuerdo a la edad gestacional. Si en el primer trimestre si tenemos una paciente con diabetes en el primer trimestre, que sería una paciente con diabetes mellitus, no diabetes gestacional, le voy a dar 0.7 unidades por peso. Todo es por peso actual en el momento. Si la paciente está con hiperglicemia en el segundo trimestre, le voy a aumentar a 0.8 y en el tercer trimestre hasta 1 unidad, ¿no? Eso por kilo peso. Es muy sencillo administrar la insulina, la paciente se administra. Entonces solamente tienes que ir midiendo esto para saber cuánto se va a ir administrando. Y la insulina cristalina de 0.5 a 1 por kilogramo litro. Generalmente, como les digo, esto es de uso en el momento para reducir rápido. Entonces, en el tratamiento creo que no hay mucha complejidad. O la metformina o la insulina. Ahora, la dosis de la metformina depende mucho de la hiperglicemia que tenga la paciente. Puede empezar con dosis bajas, 500 miligramos. Le puedo ir agregando 850, 1000, o sea, no hay mucho problema con el manejo. O sea, no se hagan mucho lío. Si en algún momento les toca por alguna razón y no la pueden enviar con un especialista, no hay mucho problema con el manejo. Si le inician a 500 miligramos, que sería la dosis más baja, 500 miligramos cada día, que sería lo más bajo,
¿Cómo saben si está bien la dosis? Con el control metabólico. Le hacen una semana su control metabólico, le dicen, señora, aquí va a registrar todas sus glicemias, la ven, hay un control metabólico adecuado que es súper fácil valorar. Si está bien, entonces se queda con eso. Y cada mes tendré que ir controlándola para ver si no voy a necesitar subir. Es sencillo el manejo de la metformina. Y la insulina lo mismo. Voy a iniciar con la dosis más baja, 0,7, 0,8, 0,9, y le voy a ir subiendo, dependiendo de cómo esté. ¿Ya? Ahora, ¿cómo la voy a controlar a la paciente? Va a haber control ambulatorio, hospitalario y finalmente cómo voy a interrumpir. El control ambulatorio en la paciente, cada consulta tendré que ir valorando los factores de riesgo. Cómo está ganando su peso la paciente, cómo está creciendo el bebé. Si veo algún factor de riesgo, tendré que mejorar su dieta o tendré que aumentarle el tratamiento, porque ese es un mal control metabólico. Si veo que está creciendo mucho el bebé, mal control metabólico. Si está ganando mucho de peso la mamá, mal control metabólico. Entonces todo eso tengo que ir controlando en cada control. Normalmente lo que se hace, como les he dicho, la primera semana, que sería el primer control metabólico, debería ser diario. ¿Por qué? Porque tengo que ir viendo la glicemia todos los días. Una vez han logrado el control metabólico, se ha estabilizado la paciente, la voy a ver cada 3 semanas hasta las 34 semanas. Después la voy a ver cada 2 semanas hasta las 38 semanas y después cada semana, dependiendo si interrumpo o no interrumpo el embarazo. La siguiente, el control hospitalario. ¿En qué casos voy a hospitalizar? No voy a dejarla ambulatoriamente a la paciente. Cuando no se ha logrado el control metabólico. Si no se logró el control metabólico después de una o 2 semanas, entonces algo está fallando. ¿Qué puede ser? Lo más probable es su dieta. Entonces la tengo que hospitalizar para que yo controle su dieta y yo controle su medicación. O no está adecuada su dieta, o no está haciendo bien el tratamiento, no se pone la insulina, no se pone bien, la dosis no es adecuada, etc. Entonces para eso sí la voy a tener que tener hospitalizada. Cuando necesita algún tratamiento en especial. Si la paciente, qué sé yo, se ha desestabilizado, está hipertensa, aparte de tener diabetes, tendré que hospitalizar. Pues si tiene alguna otra comorbilidad aparte, ¿no? Las infecciones. Las infecciones, desde ya una infección hace que la paciente tenga una hiperglicemia, empeora su situación, entonces tengo que hospitalizarla para controlar su infección. Y si veo algún dato de alteración en el bebé, sufrimiento fetal, amenaza de parto pretérmino, entonces tendrá que estar hospitalizada la paciente. ¿Cuándo voy a interrumpir el embarazo? Vamos a terminar ya, no nos falta mucho. ¿Cuándo voy a interrumpir el embarazo en la paciente embarazada? Hay que hacer un control se interrumpe dependiendo de su control. Si la paciente ha logrado tener un control metabólico bueno durante todo su embarazo, hemos tenido una buena respuesta, puede llegar a término, puede llegar hasta las 40 semanas y puede tener un parto. Porque ¿qué quiere decir que ha tenido un control bueno? Que ese bebé está de peso adecuado, que no tiene polidramias, entonces puede llegar a tener un parto sin ninguna complicación. Solo se va a operar si tiene indicación necesaria, pero si no, puede tener un parto. Pero si la paciente no tiene un control adecuado, primero sí o sí voy a tener que darle maduración pulmonar y debería interrumpirse el embarazo antes de las 38 semanas, entre las 37 y las 38. Porque los bebés de pacientes diabéticas gestacionales tienen riesgo de hacer muerte súbita. ¿Qué quiere decir? Que de repente el bebé se muere. Hemos tenido muchos casos de pacientes con ya 37, 38 semanas de embarazo. O sea, llegan y está muerto el bebé. O sea, muerte súbita. No hay una causa más que se haya caído, que sea nada. Es de repente. Incluso hemos tenido el caso de una paciente que estaba hospitalizada por un dolor abdominal, pero era diabética. Cuando el interno estaba controlando el corazón del bebé, estaba sonando el corazón del bebé y se detenía. O sea, así de repente. A eso se llama muerte súbita. O sea, no le ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo ni siquiera de la camilla o de su habitación al quirófano porque se murió. ¿Sí? Entonces, cuando está mal controlada el azúcar, o mal controlada la diabetes, hay que valorar si entre las 37 y 38 voy a interrumpir ese embarazo. Entonces, ¿cómo valoro? Puedo hacer con 2 tipos de valoraciones. Primero, el control metabólico. Ese ya es un dato de que si interrumpo o no interrumpo. ¿Qué otra cosa nos ayuda? La ecografía.
¿Por qué? Porque la ecografía nos va a decir cómo está ese bebé. Entonces, si ese bebé, si la mamá tiene un mal control metabólico, obviamente ese bebé va a crecer más rápido. Hemos dicho que es una de las principales complicaciones de la macrosomía. Entonces, ¿en qué momento le hago el primer control de ecografía? Entre las 37 y las 38 semanas. Porque hemos dicho que es el momento que no se puede producir la muerte súbita. Si la ecografía me dice que el producto está con 3,600 gramos, y ese bebé tiene que nacer. No, ¿para qué voy a esperar a que crezca más? Ya tiene que nacer. O la voy a operar, dependiendo si no tiene condiciones de un parto, no tiene buena pelvis, no está en posición, o voy a inducir un trabajo de parto. Y tiene que nacer, no se espera más. Si en ese control el bebé está entre 2,500 y 3,600, está el peso adecuado. Entonces puedo todavía esperar a que llegue a las 40 semanas, que inicie su trabajo de parto cuando tenga que iniciar, ¿no? Pero si ese bebé está con más de 4 kilos, es un bebé macrosómico. Entonces ya 37 a 38 no puedo esperar más con un bebé macrosómico. Tengo que interrumpir y la vía de interrupción va a ser la cesárea, porque es macrosómico. Si he dejado al bebé a que siga su embarazo, porque había un buen control metabólico y porque el peso estaba adecuado, entonces a las 40 semanas nuevamente, o hasta las 40 semanas nuevamente tengo que volver a valorar, ¿no? ¿Cómo está el peso? Si el peso es adecuado, está en menos de 4 kilos, que es el producto macrosómico, voy a ver si puede o no inducirse un trabajo de parto. Si se logra inducir un trabajo de parto, probablemente va a terminar el parto. Si no se logra inducir el parto, entonces ahí ya va a depender de cómo se haga el manejo para una cesárea. Pero más o menos ese es el esquema que se debe hacer. Pacientes más controladas, eso no se tiene que olvidar, tiene que interrumpirse antes de las 38 semanas, no puedo dejar pasar. ¿Por qué? Porque va a crecer primero mucho más el bebé y segundo porque hay riesgo de muerte súbita. Pero si la paciente tiene un buen control metabólico y el bebé está con peso adecuado, puedo continuar hasta las 40 semanas. Y la vía de interrupción no depende de la diabetes, depende de los factores de riesgo, ¿no? De las mismas condiciones. Si es grave, se opera, si no, no se opera. Si no pueden hacer porque está pélvico, entonces cesárea. Eso es dependiendo de las indicaciones de cesárea. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Es fácil diabetes, no es difícil. Lo difícil tal vez un poquito